retomamos con la clase número 2. Aquí vamos a ver un poquito de nuestro entorno de trabajo. Pero antes de ver nuestro entorno de trabajo, necesito explicarles cómo funciona el movimiento de nuestras vistas aquí en el programa de Adobe Illustrator. Como ustedes podrán notar, yo puedo hacer zoom, quitar zoom, ¿sí? Moverme a través de las mesas de trabajo, moverlas a mi antojo para yo poder mirar lo que necesito. Y todo esto lo hago pues junto al teclado y el mouse. Entonces, para poder hacer zoom hay dos formas de hacerlo. Primero, con esta herramienta. Aquí a la izquierda tenemos una barra de herramientas y aquí hay una herramienta que se llama herramienta zoom, que con el atajo de teclado Z, si yo oprimo Z o doy clic acá, automáticamente se me activa la lupa. Y fíjense que es una lupita que tiene en el centro un más. Si yo doy clic estando en el más, ella se va a acercar. Pero si yo oprimo Alt, que es la tecla que está a la izquierda de la barra de espacio, fíjense que la lupita ahora tiene un menos en el centro. Y si yo doy clic, ella se aleja, ¿vale? Pero también lo puedo hacer sin necesidad de esa herramienta. ¿Cómo podemos hacerlo? Oprimo Alt, ¿sí? Solamente sin necesidad de oprimir Z. Oprimo Alt, lo mantengo sostenido y con el scroll del ratón me acerco, moviéndolo hacia adentro o moviéndolo hacia afuera, también me puedo alejar, ¿sí? Entonces mantienen Alt sostenido y juegan con el scroll y se dan cuenta que se pueden acercar o se pueden alejar. Y fíjense que aquí donde dice mi primera pieza, que es el nombre del arte, acá yo puedo automáticamente mirar en cuánto porcentaje está de zoom. Mire que aquí tenemos 8,33, ¿sí? Y eso yo lo puedo controlar desde acá, desde la parte inferior. Fíjense que yo lo doy acá, aquí tengo todos los zoom. Si por ejemplo yo le doy al 100%, este es el zoom al 100% real. Yo me puedo alejar un poquito y mirar, por ejemplo aquí está el 25%. ¿Por qué? Porque estas piezas son de un tamaño bastante grande, ¿vale? Ahora sí vamos a ver el entorno de trabajo una vez que ya sabemos cómo es el movimiento acá. Entonces en la parte superior, como les había dicho en la clase anterior, tenemos la barra de menús desplegables. Yo doy clic y se despliega un menú con diferentes opciones que vamos a poder observar y vamos a ir viendo a través de este módulo. Entonces son varias. Luego tenemos la barra de estado, ¿sí? Esta barra de estado que está justo debajo de la barra de menús desplegables es una barra que se modifica dependiendo de la herramienta que yo esté usando en el momento para poder generar sus diferentes opciones y sus variantes de cada herramienta. Entonces a medida que vayamos viendo cada herramienta, ustedes van viendo las opciones que yo puedo tener aquí para modificar lo que sea que esté desarrollando con la pieza gráfica. Ahora vamos a ver también que aquí están las pestañas. Si yo creo varios documentos, aquí en este espacio negro se me van a ir abriendo pestañas como si fueran las pestañas del navegador de internet, pero con los nombres de las diferentes piezas, porque yo puedo crear varias piezas al mismo tiempo e ir trabajando en diferentes archivos al mismo tiempo. Aquí a la izquierda, como les había comentado, tenemos las barras de herramientas, la barra de herramientas en la cual están todas las diferentes herramientas que vamos a tener a la disposición del software. Fíjense que hay, por ejemplo, esta primera herramienta se llama herramienta selección, pero a la derecha hay una herramienta que se llama selección directa, pero fíjense que hay una pequeña flechita hacia abajo en la esquina derecha inferior. Si yo le doy clic sostenido, vemos que tenemos dos herramientas. Cuando vemos una herramienta con este flechita hacia abajo es porque ahí hay más herramientas. Por ejemplo, en este caso aquí hay muchas más herramientas. Recuerden, solamente damos clic sostenido y me sale esto. Pero si yo quiero tener al alcance más rápido todas esas herramientas, yo doy clic sostenido. Aquí puedo escoger la herramienta, pero aquí fíjense que hay como una pequeña barrita lateral. Si yo le doy clic, él me crea un pequeño panel desplegable y yo puedo ir cambiando y seleccionando la herramienta que yo necesite para ir trabajando. Estos se llaman paneles, ¿sí? E Illustrator maneja mucho los paneles, ya que tiene diferentes paneles y cada uno de ellos tiene una función diferente. Entonces por el momento vamos a continuar con este panel. Listo, lo cerramos. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es en la parte derecha. Aquí yo dispongo de varios paneles. Por ejemplo, yo tengo el panel de capas. Puedo también tener el panel de mesas de trabajo. Aquí están las diferentes mesas, la 1, la 2, la 3, creé 10, ¿sí?
Luego aquí tenemos por ejemplo el buscatrazos, que ya lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Tenemos el de transparencia, tenemos el de apariencia, tenemos el de carácter, que es para la tipografía, y tenemos el de degradado. Pero esto está configurado a mi medida. Yo lo configuré porque estas son las herramientas que yo utilizo más, pero ustedes pueden tener más. ¿Dónde pueden sacar más paneles? Aquí en ventana. Aquí ya están todos los paneles. Los que tienen este chulito azul es porque yo ya los tengo activos acá. Los que no, pues los vamos a ir poco a poco activando. Ahora, fíjense que acá en este espacio aquí yo dice ilustración digital, porque así llamé yo el espacio de trabajo que ustedes están viendo para yo poder trabajar. Pero si ustedes le dan clic, fíjense que tiene aspectos esenciales clásicos, automatización, diseño, impresión y pruebas, pintura, tipografía, trazado web y como tal esos son los que tiene. Y aquí puede restaurar ilustración digital. Si yo le doy clic me lo regresa como yo lo tenía al principio. ¿Sí? También tenía aquí el panel trazo, pero por el momento no lo voy a utilizar. Lo voy a cerrar y bueno, si yo voy por ejemplo a aspectos esenciales, fíjense que cambió mi espacio de trabajo, se luce muy diferente. Si yo voy por ejemplo a aspectos esenciales clásicos, va a cambiar completamente, ¿sí? Pero se parece mucho al que yo tenía. Si yo voy a automatización, va a ser un panel completamente diferente, con unos paneles a la derecha muy diferentes, las barras de herramientas están de forma diferente. Si voy a diseño, tiene unos diferentes y todo depende de la necesidad que yo tenga. Si voy a impresión a pruebas, vamos a ver cada uno para que ustedes se hagan una idea de cada uno. Si vamos a pintura digital, aquí tenemos los pinceles, el trazo, los símbolos, la guía de color, las muestras, las bibliotecas, el color y todos estos otros paneles desplegables que tengo aquí y que puedo ir mirando. Luego tenemos el siguiente, estos se llaman espacios de trabajo. Vamos al de tipografía. Fíjense que es muy diferente, es más sobrio porque me muestra solamente paneles que me ayudan a trabajar tipografía, como el de carácter, como el de párrafo, como el de OpenType, como el de estilos de carácter, como el de estilos de párrafo y en fin. Y trazado o el de web, ¿vale? Y bueno, todos estos tienen sus configuraciones, pero vamos a regresar a ilustración digital, que es el que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, voy a ir a ventana y voy a buscar mesas de trabajo, que es uno que yo utilizo mucho y le doy clic. Aquí tengo las mesas de trabajo y bueno, pero estos paneles yo los puedo mover. Por ejemplo, yo puedo sacar este de capas y lo puedo tener acá y lo puedo mover hacia donde yo quiera, como si fuera una ventanita. Luego aquí el de mesa de trabajo yo también lo puedo mover, ¿ven? Y ellos se adaptan a donde yo lo tenga. Pero yo puedo unirlos. Por ejemplo, yo llevo el de mesa de trabajo y fíjense que si lo monto acá, se unen los dos y ahora los dos son un solo panel. Igual yo tengo el de transparencia con buscatrazos unido, tengo el de apariencia con degradado y carácter unido. Y si yo llevo este acá, o lo puedo poner aquí y me crea otro panel, o lo puedo quitar los dos, o los puedo vincular de otra forma a los dos. Entonces, esto significa que yo puedo modificarlo. Y si por ejemplo yo empecé a modificar y a modificar un espacio de trabajo y al final no me gusta cómo se ve, simplemente voy y le doy en restaurar ilustración digital y él me lo deja como lo tenía al principio. Y así ustedes no van a tener problema ni se les va a revolver nada. Vamos a otra vez sacar mesas de trabajo. Lo vamos a dejar acá porque es indispensable, siempre al lado de capas. Y simplemente vamos a ir y le vamos a dar en gestionar espacios de trabajo. Aquí yo lo tengo como ilustración digital, que es solamente el que he creado, le doy OK y automáticamente ya lo guarda y lo va a tener siempre ahora con mesas de trabajo incluido, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ver las reglas, las cuadrículas y las líneas. Entonces, como Illustrator es un programa de trabajo vectorial, es muy importante ser muy exacto. Entonces vamos a ver primero las reglas. Como podemos ver, no tengo aquí nada, pero si yo oprimo Control R, que es el comando de las reglas, yo puedo ver cómo salen dos reglas, una horizontal y la otra vertical. La horizontal, fíjense que comienza en 0, pero comienza en 0 justo donde empieza este espacio de trabajo. Pero si yo le doy clic a este, ¿sí? A este espacio que es la primera hoja, fíjense que ahora 0 cambió. Ahora 0 está justo donde empieza esta hoja. Igual donde empieza esta otra hoja tengo el 0 de la regla vertical.
y sin importar el que yo le dé, fíjense que si yo le doy clic en la tercera, el 0 se va a atar. Entonces yo tengo que mirar muy bien en qué mesa estoy parado para ver que las reglas estén perfectas. Pero estas reglas, si yo me acerco, entre yo más zoom de, más exacta va a ser la regla. Fíjense que está en 0, 100, 200, 300. Pero ¿en qué medida? En píxeles, porque recuerden que cuando yo creé el documento, yo lo creé en píxeles y las reglas se van a mostrar en píxeles. Si yo a esto le doy clic derecho y pueden ver que puedo cambiarlo a centímetros, a milímetros, a pulgadas, a picas o a puntos. Si yo lo doy en centímetros, fíjense que ahora va de 0, 5, 10, 15. Y entre yo más me acerque, mire que ahora es 0, 1, 2, 3. Si me acerco más, puede mostrarme hasta los diferentes 6, 6 y medio, 7, 7 y medio. Y bueno, vamos a regresar a píxeles. Vamos a quitarle zoom. Y bueno, ahí regresamos a la normalidad. Pero ahora yo también puedo sacar guías, ¿vale? Las líneas guías que me sirven para lo siguiente. Por ejemplo, si yo necesitara sacar un ejemplo, la mitad de este espacio de acá, de esta mesa de trabajo, pero lo que necesito sacar de forma vertical, yo voy a la regla vertical, me paro sobre la regla, doy clic sostenido, salgo con el mouse y fíjense que él me arrastra como una línea, ¿sí? Lo pongo más o menos en 1000, calculo, doy clic y automáticamente ahí tengo una guía. Estas líneas guías me permiten crear espacios o me permiten, por ejemplo, crear márgenes para yo poder guiarme a la hora de trabajar. Por ejemplo, hacer una maquetación de una revista en la cual yo hago la mitad de la página, los márgenes, los medianil, todos estos conceptos que ya hemos visto. Pues con estas líneas guías yo lo puedo hacer. Pero fíjense que, por ejemplo, si yo quiero regresar o mover, no puedo porque la guía está bloqueada. Si vamos en el menú desplegable ver, si yo le doy clic acá, fíjense que yo aquí puedo ir a guías y aquí yo le puedo dar desbloquear guías o puedo ocultar las guías o puedo borrarlas como tal. Si yo le doy desbloquear guías, ahora las guías son completamente editables, las puedo mover a mi gusto y a mi antojo. Y por ejemplo, si yo tengo estas guías, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo un poco al ojo, pero es para poder ver el ejemplo práctico. Entonces, una vez aquí, pues si ya están bien perfectas, yo puedo dar en ver guías y ahora sí le doy bloquear y ahora ellas no se van a mover y van a estar estáticas y me permiten realizar un trabajo correcto de lo que yo esté realizando. Pero aquí en ver también hay cosas más interesantes, como por ejemplo tenemos las cuadrículas. Si yo le doy mostrar cuadrícula, fíjense que automáticamente en el software se me genera una cuadrícula, cual si yo le doy zoom se vuelve mucho más definida la cuadrícula y me permite ser más preciso a la hora de trabajar medidas o a la hora de trabajar píxeles mucho más concretos si yo necesito una mayor precisión a la hora de trabajar. Y para poderlo quitar, nuevamente le doy en ver, ocultar cuadrícula y fíjense que aquí tienen su comando que es control asterisco. Entonces acá todo esto tiene su comando y ustedes pueden ir aprendiéndolos a medida que van trabajando en el software, ¿vale? Eso en ese sentido, ¿listo? Y bueno, ahora por último vamos a ver algo que es muy importante, que son las vistas. En este caso vamos a utilizar el comando F. Si yo doy F, fíjense que automáticamente el software me agarra toda la pantalla, ¿sí? O sea, es como un full screen del software. Si yo vuelvo a oprimir F, solamente me va a mostrar el espacio de trabajo, ya me va a ocultar el resto, a no ser de que yo me pare sobre un costado, entonces él automáticamente me lo va a mostrar. Y esto me sirve para yo poder tener mucho más espacio a la hora de, por ejemplo, si yo necesito hacer una ilustración o algo mucho más complejo y necesito solamente enfocarme. Entonces, como también tenemos los comandos, usted puede ir apretando los comandos y puede ir desarrollando lo que usted necesita desarrollar y tiene mucho más espacio en toda la pantalla. Pero si usted quiere volver a la normalidad, vuelve a oprime F y ahí ya regresamos a nuestro espacio de trabajo habitual. ¿Listo? Entonces, perfecto. Y con esto culminamos nuestra segunda clase.